Saludamos a los que nos acompañan a través de los medios. Muchas bendiciones para todos. Esperamos que esta transmisión les sea de mucha bendición y mucha edificación, porque sabemos que Dios nos va a hablar. Aquí nuevamente su hermana Eileen Maldonado, la iglesia Capilla del Rey en la ciudad de Orlando, Florida. Vamos pues a presentar a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Todos sean bendecidos. Amén, amén. Amados, desde acá un abrazo. Amén. Los 4 evangelios terminan con el evangelio de Juan. Y acto seguido comienza el primer y único libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Pero hay un elemento allí que forma la transición entre el final de los evangelios y el principio del libro de Hechos. Tiene que ver con Pedro. Los evangelios terminan presentando a Pedro negando al maestro, yendo afuera a llorar amargamente. Y la vida de Pedro no se menciona allí más, excepto cuando Jesús resucita. Pero su trabajo, su rol de apóstol parecería que se vio detenido allí. Sin embargo, cuando abre el libro de los Hechos, allí está el apóstol Pedro siendo el portavoz, el que se puso de pie y anunció. Esto que ustedes ven hoy es el derramamiento del Espíritu Santo, y es para todos ustedes, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, arrepentidos, convertidos. ¿Dónde estuvo la diferencia entre el Pedro que estaba negando al maestro y el Pedro que se estaba poniendo de pie? Estuvo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Pedro que se puso de pie aquel día no era igual, no era el mismo. No era el mismo que estuvo cobardemente negando al maestro. Este hombre fue restaurado, y no solo restaurado, fue lleno del poder del Espíritu Santo, y aquel día se puso de pie y anunció. De ahí en adelante nunca se vio más a Pedro negando al maestro. Todo lo contrario. Se dice de él que fue sentenciado por el Imperio Romano a la muerte, y cuando llegó el momento de morir, había sido sentenciado a morir crucificado. Pidió que lo crucificaran de forma invertida, con la cabeza hacia abajo, porque era mucho honor morir como murió Jesús. Y la tradición de los padres dice que Pedro fue crucificado cabeza mirándose abajo, pies hacia arriba. Nunca más negó. El libro de Hechos, a partir de allí, a partir de aquel día en que Pedro se puso de pie y predicó, nació la primera iglesia, la primerita iglesia, Jerusalén. Allí fue la primera iglesia que se levantó, pero la segunda fue en Samaria. Y los judíos de Judá, no se llevaban con los samaritanos. Eso es otra historia. Sin embargo, la segunda iglesia que se levantó fue en Samaria. Y todo fue porque después de aquel día que Pedro predicó, se levantó la iglesia en Jerusalén, se desarrolló, se soltó una persecución contra los cristianos en Jerusalén. Y había una voz cantante que estaba actuando allí, y se llamaba Saulo de Tarso, al punto de que de los primeros diáconos
de los primeros 7 que fueron elegidos en la iglesia de Jerusalén, murió uno que se llamaba Esteban. Y dice el pasaje, Hechos capítulo 7, que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Era de Tarso, y Saulo consentía en su muerte. Saulo de Tarso tuvo un papel predominante en la persecución contra la iglesia. Llega el capítulo 8 de Hechos, y el capítulo 8 dice que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia como nunca, asolando a las iglesias, pero los que iban huyendo, no era que estaban negando al Señor, ¿sabes? Estaban huyendo, porque los estaban matando. Donde iban predicando. Entonces, iban huyendo y predicando, hasta que llegaron a Samaria, y así se levantó la segunda iglesia. ¿Sabe cómo se levantó la segunda iglesia? De cristianos que iban huyendo de la persecución, de la muerte. Allí empezó la iglesia de Samaria, y allí estaba predicando otro de los diáconos que fueron elegidos aquel día, que se llamaba Felipe. Y yo quiero ir a ese pasaje en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y verso 4. Pero los que fueron esparcidos a causa de esa persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad de Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y cuando yo llevo un pasaje bíblico donde se menciona a alguien por nombre, es que lo que sucede con esa persona tiene relevancia. Dice que estaba este hombre, Simón, que había ejercido la magia, y le estaban atentos todos, dice el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. La gente decía: este es el gran poder de Dios. Porque hasta ahí llega el engaño. Un hombre que ejercía la magia, y gente estaba diciendo: viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Había una tradición de magia en manos de este hombre que tenía engañado toda a una ciudad. Pero, aquí hay un pero de Dios. Yo decía en la clase bíblica que en la Biblia, cuando un pero está en manos del hombre, es para problemas, ¿sabes? Cuando es un pero que viene del hombre, siempre es para algún problema. Cuando es un pero que viene de Dios, siempre es para bien. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, ojo, Felipe era uno de los 7 primeros diáconos. Y se había dicho en Hechos capítulo 7 que iban a ser elegidos estos 7 hombres que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe, porque iban a servir a las mesas. Porque en la iglesia había una distribución diaria para atender a las viudas. La viuda en este momento, en aquel momento, era una persona completamente desprovista. Dependía de la caridad pública. Allí no había ningún tipo de ayuda del gobierno, de nadie. Y las viudas de mayor edad ya no podían trabajar. Entonces la iglesia asumió la responsabilidad de servirles comida, una comida al día, todos los días. Y los apóstoles dijeron: pues vamos a escoger a 7 hombres llenos de fe, de sabiduría y de buen testimonio para que sirvan comida.
y uno de ellos se llamaba Felipe. Felipe sirvió a las mesas. No sabemos por cuánto tiempo, pero sirvió a las mesas. Y antes de aparecer aquí, Felipe se había puesto el delantal, se habían enrollado sus mangas para servir. Entonces, un hombre que estuvo dispuesto a hacer el trabajo anónimo, no era conocido de nadie, excepto de aquella viuda que recibía de su mano un plato de comida, en el nombre de Jesús. La diferencia, un plato de comida en el nombre de Jesús. A eso había sido puesto Felipe, pero de allí Dios lo movió para algo más. Y ahora estaba en Samaria anunciándole a toda una ciudad el evangelio del reino. Y dice que creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Y ahora aquí regresa Simón. ¿Recuerdan a Simón, el mago? Simón creyó a la palabra, y habiéndose bautizado, Simón se bautizó, creyó y se bautizó. Jesús dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora ya no era el Simón que había estado practicando la magia durante toda una vida. Ahora era el hermano Simón. Simón había aceptado al Señor y se congregaba y se bautizó. Dice que estaba siempre con Felipe, acompañaba a Felipe. Estaba convertido, bautizado, acompañando a Felipe en el ministerio y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Dice ahí los próximos versos que cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron lo que estaba ocurriendo en Samaria, enviaron allá a 2 de los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan llegaron y oraron por los discípulos, y dice que recibían el Espíritu Santo. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, aquí está Simón otra vez, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Había practicado la magia, era convertido al Señor, se bautizó, y ahora está aquí Simón en escena otra vez, dirigiéndose a los apóstoles, diciéndole: te voy a pagar y te voy a pagar bien si me dices cómo es, porque yo quiero eso. ¿Por qué? Porque este hombre se había acostumbrado a ser el centro de atención durante toda una vida practicando la magia que ya no practicaba. Y ahora quería, con algo que fuera de Dios, llamar la atención otra vez. Es desear ser usado por Dios por la motivación incorrecta. Desear hacer algo de parte de Dios, pero con la motivación incorrecta. Y por lo tanto, si la motivación era incorrecta, estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de recibirlo, incluyendo poner dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. A este verso 20 es que quiero llegar. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Aquí reaparece Pedro. Perdóname. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado. En mi Biblia yo subrayé ese verbo, pensado. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y yo pregunto, ¿el don de Dios se puede obtener con dinero? Si se pudiera obtener con dinero,
pienso que ni aún todas las cuentas bancarias debajo del sol sería suficiente para comprarlo. No habría suma, por cuantiosa fuera, que pudiera satisfacer su precio. No lo hay. Pero este hombre pensó, yo quiero volver a ese verbo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El resto del pasaje, ahí están Pedro y Juan, no despachando a Simón. Óigame bien, no despacharon a Simón, no descendió fuego del cielo, consumió a Simón. ¿Qué pasó con Simón? No dice. Yo quiero pensar que aquel hombre se arrepintió, como lo dijeron los apóstoles, se quedó, y que el fin de la historia fue que este hombre permaneció en Cristo haciéndolo bien. Amén. Que se arrepintió, porque de allí se puede salir. De esa condición en la que él estaba se puede salir. ¿Qué condición es? Que sus pensamientos eran como se los trajo de su vida pasada. Que has pensado que el don de Dios se puede comprar. Te trajiste de tu vida pasada la forma de pensar y estás ahora aquí en el Señor pensando que tú puedes comprar el don de Dios. Y ese fue su gran problema. Por eso, verso 22 dice, arrepiéntete. ¿Es posible arrepentirse de eso? Sí, sí es posible. Sí es posible. Y si lo hizo, fue perdonado. Y si fue perdonado, fue restaurado. Y si fue restaurado, el final de aquella historia de este hombre fue buena. Si se arrepintió. Este hombre pensó, su forma de pensar era completamente incompatible con la forma de pensar del reino. ¿Por qué? Porque el don de Dios no se compra. El don de Dios se recibe. Es un don. Es un don. No es una posesión. No se puede comprar. No se puede satisfacer. No se puede cotizar. ¿Cuánto vale? No tiene precio. Es demasiado valioso. No tiene precio. Pero él pensaba que podía comprarlo porque estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado que él era el centro de todo. Y estaba acostumbrado a que podía comprarlo. Y se trajo eso ahora a su vida, a su nueva vida. En el Señor, estaba en el Señor, pero pensando de forma equivocada. Oiga bien, es cuando los pensamientos dicen qué hacer, cuando los pensamientos desviados, cuando los pensamientos que han regido la vida anterior se traen a la nueva vida en Cristo y se piensa que todavía se pueden comprar cosas, como sucedió en este caso. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y verso 5. Jesús está respondiendo a una petición de uno de los discípulos que le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Es todo lo contrario. Ellos oraban en pie, en las esquinas de las calles, para ser vistos. Jesús dijo, es todo lo contrario. Entra a tu aposento donde nadie te ve. Y estando allí, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. El yoísmo o el egoísmo, lo que dice que el hombre es primero y Dios es segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que enseña es
lo hago a mi manera, lo hago según yo he pensado siempre. Jesús dijo, no es así. Entra a tu Padre que ve en secreto y Él te recompensará en público. No empiezas por la recompensa pública. Entra a tu Padre que te ve en secreto y Él te recompensará. ¿Qué recompensa? ¿A qué recompensa se refería el Señor? Que quien ha estado con su Padre que ve en secreto dentro del aposento, se le va a notar. Se le notará que ha estado con el Señor. Se le notará. Cuando Jesús fue arrestado, hubo 2 ocasiones en que 2 personas le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos. Y Pedro estaba a la distancia, tú eres uno de ellos. Porque aún tu forma de hablar dice que tú eres uno de ellos. Se te nota que has estado con el Señor Jesús. Se te nota. Ni aún allí lo pudo ocultar. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquel hombre pensaba, el mago Simón pensaba, el ex mago Simón pensaba que podía comprar el don de Dios. Aquí Jesús dice, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Ninguna palabrería impresiona a Dios. Ninguna palabrería tiene valor delante de Dios. Pero tú, cuando entres a tu aposento, entra allí y humíllate y ora delante de tu Padre y declara que tú dependes de Él y declara que tú lo necesitas. ¿Cuántos lo necesitan? Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, pero solo así te recompensará. No pienses como ellos. Por eso, Romanos capítulo 12, yo quiero que me acompañe allá, Romanos 12. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Ahí no está hablando de conformidad. Cuando dice no te conformes, no se refiere a conformidad. Lo que está diciendo es no tomes la forma del mundo. Lo que el apóstol Pablo en esta epístola estaba tomando una ilustración de la vida cotidiana, porque había 2 formas de hacer una escultura: tallando con un cincel y martillo sobre una piedra, o fundiendo un material blando dentro de un molde para que se conformara al molde. Lo que dice aquí Pablo es, no uses el mundo como molde, que el mundo no sea tu molde, no tomes la forma del mundo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo digo otra vez, la voluntad de Dios siempre es agradable y no le falta nada, es perfecta. Y se puede comprobar, pero se puede comprobar si te transforma por medio de la renovación de tu entendimiento. Aquí quiero detenerme un momento. ¿Qué es el entendimiento? Ahí son los pensamientos. Nuestra mente, cómo pensamos. ¿Y dónde reside la mente? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Dónde está la mente?
Porque el hombre y mujer, se componen de espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo está la mente? No está en el cerebro, porque el cerebro es un órgano fisiológico. La mente es abstracta, no es un órgano. El cerebro sí. ¿Dónde está la mente? La mente está en el corazón. ¿Y dónde está el corazón? En el alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra mente, nuestros pensamientos están en nuestra alma. ¿Que hay una función cerebral? Sí, claro que sí. Yo sé que sí. Pero el cerebro por sí solo no puede pensar. El cerebro por sí solo no es un ente pensante. Tiene funciones, pero no es pensante en sí mismo. Por eso, espíritu, alma y cuerpo conforman el ser completo. ¿Dónde están nuestros pensamientos? En nuestra mente. ¿Dónde está nuestra mente? En nuestra alma. Por eso, cuando venimos al Señor, le rendimos todo. Y nuestra forma de pensar, nuestra forma de juzgar, nuestra forma de razonar, tiene que estar sometida a sus valores. Tiene que estar sometida a Él y no al mundo. Fue lo que aprendió Simón. Simón estaba pensando conforme al mundo. Tenía que pensar conforme a Él. Porque su mente tenía que ser renovada. Sus pensamientos tenían que ir a la par con la voluntad de Dios. Un hombre, un siervo de Dios, escribió allí en la epístola a los Filipenses un pasaje que es harto conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pero 2 versos antes, dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé conducirme cuando tengo abundancia, sé conducirme cuando tengo escasez. Oiga, eso opera en ambas direcciones. Alguien puede decir, pues yo puedo conducirme cuando tengo abundancia. O alguien diría, yo puedo conducirme cuando tengo escasez. Pues hay personas que no saben tener abundancia y hay personas que no saben tener escasez. Porque tanto lo uno como lo otro trastoca su vida. Pero él dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo que estaba diciendo Pablo ahora, mi forma de pensar no está de acuerdo a mi situación. Mi forma de pensar de Él no está sujeta a los vaivenes de las situaciones que pueden ser hoy arriba y mañana abajo. Alguien puede ser hoy pobre y mañana millonario. Si no, tendríamos que ir hasta Illinois y preguntarle a un hombre que en estos días se ganó $1,5 billones. Y alguien diría, ¿qué cambio? De ser pobre ahora es billonario, no millo, es billonario. ¡Wow! Pues le tengo una noticia. Mucha gente que no ha sabido tener abundancia. Y la abundancia vino a ser piedra de tropiezo. Tropezaron con la abundancia. Otros tropiezan con la escasez. Pablo dijo, yo sé tener abundancia y como quiera sigo dependiendo del Señor. Y cuando tengo escasez dependo del Señor. Cuando tengo abundancia dependo del Señor. Su forma de pensar es la forma de pensar del reino. El mundo dice, si Dios está contigo, a ti todo tiene que irte a las mil maravillas, tiene que irte bien. Si algo no te va bien, algo está mal en ti. Eso fue lo que le dijeron los amigos de Job. Tú estás así
porque tú has hecho algo mal. Hay pecado en tu vida. Es la única explicación para el sufrimiento. Eso es lo que enseña el mundo. Si tú estás así, es porque tú has hecho algo malo, muy, muy malo. Has pecado gravemente contra Él. Era todo lo contrario. Estaba así por serle fiel a Dios. Estaba así porque Dios confiaba en Él. No porque Dios se había apartado de Él. Necesitamos centinelas a nuestra mente. Centinelas que pongan nuestro pensamiento dentro del marco de la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús fue tentado, Jesús citó de memoria en su mente. Jesús había grabado y Jesús tenía mente, hombre como nosotros. Jesús nacido de mujer. Oiga bien, quiero decir esto con todo respeto. Jesús también tenía ombligo, ¿sabe? ¿Ella pensaba en eso? Jesús tenía ombligo. Jesús nació de una mujer. No era un espíritu, era un hombre. Y este hombre fue tentado, como usted y como yo. Y la forma de accionar, no de reaccionar, Jesús nunca reaccionó. La forma de accionar fue dentro del marco de la voluntad de Dios, porque en sus pensamientos, en su memoria, había atesorado palabras de Dios. Y usted mira, sí, pero era el Hijo de Dios que conocía. El Hijo de Dios también fue enseñado en la palabra de Dios. Jesús fue enseñado en la palabra de Dios. Por eso la citó. Un centinela a su mente, y cuando llegó el momento de tentación, pudo responder. Pudo responder porque Jesús pensaba la palabra de Dios. Jesús grababa la palabra de Dios. Y eso se convirtió en el centinela de sus pensamientos. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. E inmediatamente, usted sabe, y contestó con una palabra de Dios. Y contestó con una palabra de Dios porque la conocía. Que como en su condición de hombre, aquel hombre, Jesús, había memorizado su palabra en su memoria, en su mente. Estaba grabada la palabra de Dios. Por eso, lo primero que pudo poner en su boca fue una palabra de Dios. Y aquello se convirtió en el centinela de su mente en aquel momento en que Satanás estaba apelando a una necesidad. Él necesitaba comer, tenía hambre, había ayunado 40 días y 40 noches. Cualquier hombre, después de un ayuno como ese, va a tener hambre, aunque sea el Hijo de Dios. Tuvo hambre. Hubiera sido fácil convertir aquellas piedras en pan, pero tenía centinela en su mente, y de su mente, de su corazón, de su entendimiento, Jesús pronunció palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué centinela está en nuestra mente cuando nos llega el momento en que nos sentimos más grandes que otros, que nos sentimos mayores que otros? Un centinela que dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Otro centinela que dice que mira a los demás como superiores a sí mismo. Así es como dice. Es un centinela, una palabra que en nuestra mente nos ayuda a pensar correctamente y a juzgar correctamente en el momento en que llega la tentación, en el momento en que llega la escasez, en el momento en que llega la dificultad, en el momento en que parece que Dios no está hablando, pero sí ha hablado.
ha hablado. Y si esa voz de Dios está clara en mi mente, en mis pensamientos, si eso está claro, yo sabré cómo debo conducirme, porque Él ya lo habló. Centinelas que guardan nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a pensar? Dice Pablo en ese pasaje de Filipenses que acabo de citar hace unos minutos atrás. Filipenses capítulo 4. En todo lo puro, en todo lo amable, si es de buen nombre, en esto pensad. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que tus pensamientos determinen, que tus pensamientos en Dios determinen en el momento decisivo, en el momento cuando se están decidiendo cosas importantes. El apóstol Pedro se vio a sí mismo, se reconoció negando al maestro. Pero Jesús había orado por él para que tu fe no falte. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús puso a confirmar al resto de los hermanos a quien lo había negado. Jesús había orado por él. Para que tu fe no falte, para que en aquel momento, cuando estés allá, cuando el gallo cantará, tú me habrás negado, y cuando estés allá, que tu fe no falte, que tú recuerdes que mi perdón va por encima de cualquier pecado, que yo puedo perdonar cualquier pecado, que en mi perdón recuerda, Pedro, que yo soy capaz de perdonar. Ten fe y recuerda, yo soy capaz de perdonar. Y cuando yo perdono, perdono completo. Y cuando yo perdono completo, yo levanto. Y cuando yo perdono completo, yo restauro y te confirmo lo que te dije desde el principio. Tú vas a confirmar a tus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no quita, oiga bien, Dios no quita el don que da. El hombre sí, Dios no. Sus dones y su llamamiento es irrevocable. Yo he orado por ti para que una vez allá tú juzgues, que tú recuerdes que lo que has escuchado de mí esté allí presente en aquel momento difícil en tu vida. Si lo haces, vas a volver. Si no lo haces, te vas a quedar allá, porque allá solo hay remordimiento. Allá solo hay puertas cerradas. Allá no hay nada más. Por eso, cuando Dios redarguye, cuando hemos hecho algo que está mal delante de Dios, dice que el Espíritu Santo nos redarguye, pero no nos acusa. Dios no acusa. El Espíritu Santo no imparte remordimiento, imparte redarguir. Dios no acusa, acusador es el diablo. Jesús es quien justifica. Él acusa, Jesús justifica. Él imparte remordimiento. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. ¿Ve la diferencia? Allí es donde está la diferencia. Entonces, si yo pienso conforme al mundo, lo que le fue dicho a Pedro, si piensas conforme al mundo, allá te quedas. Allá no hay perdón. Allá no hay restauración. Si piensas, si recuerdas, si tus pensamientos están alineados con mi palabra, tú recordarás que sí hay perdón. Solo centinelas a la mente que necesitamos sacar de esta palabra.
recibir de esta palabra para recordar en todo momento, especialmente en esos momentos difíciles, que Él es perdonador y que sus promesas son siempre sí y son siempre amén, por su buena voluntad. ¿Usted dice amén, hermano? Amén. Estamos puestos de pie. Señor querido, queremos recordar, queremos tener nuestro corazón abundando con tu palabra. Dios mío, que tu palabra que more abundantemente en nuestros corazones, que more en abundancia en nuestros corazones, para vivir adorándote, para vivir siéndote fiel, para crecer cada día más para salvación, y que estos pensamientos vayan siempre dirigidos en la misma dirección que tu palabra. Gracias por tu palabra. Señor amado, gracias porque esta palabra nos lleva a tierra de rectitud y es lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado. Tú eres bueno. Tú eres bueno, perdonador. Y tu palabra es real, certera, que no cambia, que tú no te cambias, ni te mudas. Tú siempre dices sí y siempre dices amén, por tu buena voluntad. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Dice gracias. Gracias.